Bueno, buenos días a todos, ¿se escucha bien? En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí. Todos tenemos las agendas muy sobrecargadas, especialmente en estas fechas. Hay gente que viene de fuera, no quiero mirar a nadie, que se agradece doblemente. Y para la Fundación Laboral, pues la verdad es que es un orgullo que se celebren jornadas como esta, donde se refleje claramente la situación del sector. Lo de yo solo sé que no sé nada, pues ese es un primer comienzo, ¿no?, en el desarrollo del conocimiento y en este sector tenemos que saber cómo estamos para poder avanzar. En ese sentido, mi ponencia trata ni más ni menos que de eso, de intentar hacer un retrato lo más fiel posible, con datos numéricos, a la situación actual del sector en el ámbito de las cualificaciones. Así que bueno, vamos a ver cómo nos sale. Normalmente, o no normalmente, hace un par de semanas conté esto en una hora, hoy a ver si me sale en 20 minutos. Tenéis que estar muy atentos, ¿vale? Voy a hacer un primer barrido de aspectos contextuales, tanto del sector como del ámbito educativo y formativo en España, y luego analizaremos la formación desde tres ópticas fundamentalmente: la universitaria, la FP y la formación profesional para el empleo. Y si tengo tiempo, hasta les daré mis conclusiones y alguna recomendación que sirva para iniciar el debate posterior. Lo primero de todo, y es un mensaje muy taxativo, pero es que es así, es que no hay futuro allá donde no hay cualificaciones. Los trabajos sin cualificación se van a acabar perdiendo, más pronto que tarde. Y si alguno se mantiene, pues acabará yendo a China, a África o a Marte si es que hay vida allí, ¿vale? Lo segundo, que independientemente de que eso no sucediera, está demostrado en todos los países de la OCDE que a más nivel educativo, más posibilidad de empleabilidad, menos paro, y además mayor retribución. Es decir, nos interesa tener a la gente cualificada. Y por último, Europa lleva dando la matraca con estos temas del orden ya de 10 años. He puesto algunas referencias ahí, que no os dará tiempo a ver, pero bueno, yo dejaré el PowerPoint para que se publique. Quédense solamente con dos datos. El abandono escolar ha de reducirse al 10% en toda Europa. Y Europa, ahí hay discrepancia, pero bueno, dice que en torno al 40% ha de ser universitarios. Algunos dicen que más, otros que menos. Bueno, no lo he dicho antes, pero está puesto en todas las diapositivas. Todos los datos que saco de aquí están disponibles en el Observatorio Industrial de la Construcción o en los diferentes informes que se van publicando y que les animo a entrar recurrentemente porque permanentemente está actualizada toda la información. Si analizamos el contexto, en primer lugar, todos tenemos claro que el sector ha pasado una crisis tremenda, fortísima, pero no sé si tenemos del todo claro que llevamos ya 3, vamos a decir 4 años, si contamos el 2018, de crecimiento sostenido en el sector, ¿vale? Hubo un punto claro de inflexión y lo vemos aquí en la evolución del número de empresas que en todos los tramos ha ido creciendo ya desde 2015 y, como no podía ser de otra manera, esto se refleja también en el número de asalariados en el régimen general de la Seguridad Social, así como en el número de autónomos. De hecho, a pesar de que los datos que acaban de salir pues son así regulillos, están ahí a la altura del cero, en el sector de la construcción sí que ha aumentado la cotización a la Seguridad Social y todo parece que sigue de momento en una senda muy positiva. De hecho, este es el dato de finales del año pasado, del 17, la tasa de desempleo en el sector está por debajo de la media nacional. ¿Vale? Estos datos no salen en el telediario, no sabemos muy bien por qué, pero la realidad es así. Si quieres trabajar en el sector de la construcción, a día de hoy tienes más oportunidades que en otros sectores. Si hay que recordar dos diapositivas de todo lo que les voy a contar, yo creo que esto es una de ellas. La línea azul marca la evolución de los jóvenes en el sector de la construcción, de los menores de 40 años. Y la línea naranja, la de los mayores de 40 años. Desde que se inició la crisis, el envejecimiento del sector tiene un valor numérico y es 25 puntos porcentuales. Esto es un dato gravísimo, gravísimo. Digamos que si esto sigue así, el sector se muere. Tenemos que atraer jóvenes. Y no vale cualquier joven. El sector demanda cada vez formación más profesional y trabajadores más competentes, más cualificados, ¿vale? El nivel de especialización está creciendo, está
imponiéndose nuevos sistemas constructivos, nuevas técnicas, nuevas soluciones. Todo ello demanda de una mayor cualificación. Y si miramos el sistema educativo, la tasa de abandono en España, que antes de la crisis llegó a estar en torno al 30%, ha ido bajando, esos son datos muy positivos, pero seguimos en un 18% frente a un 10% que nos pide Europa. Estamos muy alejados. Y si además miramos la ocupación actual del sector, quienes están trabajando en el sector, pues para cada año, si cogen la columna más a la derecha, la columna naranja, son los titulados universitarios. Y si cogen, entre comillas, la no columna siguiente, porque no la ven, es la de titulados en FP. No la ven no porque no hayamos puesto el dato, es que es insignificante. ¿Vale? Creo que la foto es muy clara de lo que tenemos en el sector. De ahí para abajo son simplemente chavales o jóvenes que han acabado el bachillerato, la ESO, o si tienen más edad, pues la EGB o estudios primarios, o incluso algún analfabeto que todavía puede quedar. De hecho, atendiendo a las clasificaciones europeas, se ve claramente que en los niveles más bajos de cualificación, en la Unión Europea hay un 26%, en España, si cogemos la población ocupada, un 40%, y en el sector de la construcción superamos el 50%. Tenemos un déficit muy, muy importante. Esa es la foto actual, pero vamos a analizar lo que viene. Lo que viene es los que están estudiando ahora. Según los últimos datos disponibles, tenemos 42.000 alumnos de grado en la universidad centrados en las carreras propias del sector de construcción. Esto es una cifra muy buena, muy buena. Si me pongo a hacer el cuento de la lechera, que ya sé que no es real, pues pongamos que como un grado son 4 años, pues a lo mejor salen 10.000 egresados al año, por 40 años más o menos hasta que se jubilen, daría como unos 400.000 titulados universitarios específicos en las ramas de arquitectura, en ingeniería civil, ingeniero de la edificación y también urbanismo. 400.000 frente, vamos a decir, a 1.200.000 trabajadores que hay ahora mismo, pues sería del orden del 33%. Pero claro, a estos hay que sumar todos aquellos titulados universitarios de otras especialidades que también trabajan en el sector. Yo, por ejemplo, soy ingeniero industrial, no estoy contabilizado. Mi director general es licenciado en empresariales y en Derecho, tampoco cuenta. Psicólogos en recursos humanos tampoco cuentan, etcétera, etcétera, ¿no? No cuentan aquí, pero para lo que es la foto del sector, sí. Creo que el sector está claramente en el 40% y además con profesionales de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestro país. Si pasamos a la FP, y esta es la segunda diapositiva que tienen que memorizar, ya lo ha anticipado Enrique Corral, nuestro director general. Los datos que ha adelantado la ministra de matriculación de este año ya hablan de por primera vez superar los 800.000. La curva de la FP en este país, afortunadamente, es muy ascendente, aunque seguimos muy alejados de los datos a nivel europeo. Pero la curva en gris es la curva del sector de la construcción. Y no para de caer. No para de caer. Esto es un problemón. Y ese problemón en cifras, si hacemos un zoom, es un poquito todavía más grave de lo que parece, porque a los 5.600 inscritos, matriculados en FP, si se fijan, el 76% son FP de grado superior. La FP de grado superior, por si no lo saben, está en el Espacio Europeo de Educación Superior, como la universidad. Y en general no son los profesionales de obra, no son los que ponen ladrillos, los que ponen placa, los que encofran o similares. Esos están en el grado medio y en la FP básica. Y si vemos las cifras, pues entre ambos suman apenas un 24%. ¿Vale? Si a eso le sumamos el fracaso escolar, que es más alto en FP que en otros ámbitos universitarios, por ejemplo, pues el resultado es que, si se fijan, tenemos del orden de 312, repito, solo 312 jóvenes que salen cada año cualificados para trabajar en las obras de construcción, en un sector que mueve 1.200.000 trabajadores. La cifra es, pues no sé, insignificante, quizás. Bien, esa es la foto que nos viene del sistema educativo y creo que es el sistema educativo quien tiene que arreglarlo, no lo tiene que arreglar el sector, ¿vale? Pero dicho esto, vamos a ver si desde el sector somos capaces de arreglarlo.
Europa nos dice que en general se debería formar de forma continua aproximadamente un 15% de la población trabajadora. Un 15%. En España estamos más bien en el 10%. O sea, llevamos un poquito por abajo. Pero si nos vamos a las barritas azules, que son las de construcción, pues estamos más bien en el 5%. Es decir, lejos de recuperar lo que llevamos atrasado, pues estamos a lo mejor alejándonos un poquito más. Y si miramos qué estudian los relativamente pocos que se forman, pues la barrita azul son los que estudian, vamos a decir, formación profesionalizante, formación oficial. Llámese certificados de profesionalidad o cualquier otra titulación, por ejemplo, a través de permisos individuales de formación. Entonces vemos que de los que se forman, y esto también es relativamente razonable, son pocos los que se forman en la formación que aportaría más valor a la cualificación de los trabajadores. Si miramos el dato de certificados de profesionalidad, desde que empezaron a impartirse en el sector, que van 9 años, entre lo que ha ido por vía formación y lo que ha ido por vía acreditación de competencias, pues resulta que no llegamos a 9.000, con lo cual la cuenta es muy fácil, no llegamos a 1.000 al año. Esto tampoco arregla la situación. Estas cifras están muy alejadas de lo que se esperaba cuando se concibió el sistema. Y a mí personalmente me llama mucho la atención el tema de la acreditación por competencias. La acreditación por competencias, que está regulada desde el año 2009, es ideal para aquellos sectores donde hay muchos trabajadores que no tienen reconocida oficialmente su cualificación. Y hemos visto que es el caso de construcción. Pero que, curiosamente, los trabajadores sí son competentes, sí tienen la cualificación. Desde aquí tenemos todo el skyline de Madrid y ninguna de esas torres que ven se cae. Y nuestras empresas constructoras tienen fama a nivel mundial y no tenemos ningún tipo de complejo en cuanto a la capacidad de nuestros trabajadores. Sin embargo, oficialmente tenemos muy pocos y de 64.000 plazas ofertadas, pues en el sector de edificación y obra civil solo 445. Nos parece tremendamente llamativo. Tremendamente llamativo. Si saco datos de la formación profesional para el empleo, yo es que tengo ya cierta edad, aparte de ser viejo de apellido, y hablo de planes estatales de formación, ahora se llaman iniciativas de formación. Esto es lo que ha ocurrido desde el año 2012. La línea azul es la caída de trabajadores formados en planes de oferta, que son los dirigidos a trabajadores ocupados. Prácticamente en España pasamos de 300.000 trabajadores formados a 10.000. Ojo, con el dinero que sale de la cuota, el 0,7, que pagan empresas y trabajadores y que hemos seguido pagando. Había ahí 1.700 millones de euros. ¿Vale? La línea naranja, que como ven cae más abruptamente, es la de construcción, que llegamos a tener 0 alumnos en el año 2016. La verdad es que algo está fallando en la política de formación para el empleo. Si miramos el plan de 2016, que aunque se llama así, se ha ejecutado en 2017 y en 2018, todavía no se ha acabado, pues vemos que curiosamente solo tengo la estadística de las 10 que tienen más, de las 10 familias que tienen más trabajadores. No aparece construcción. Eso quiere decir que, dado que la última es 2,4, estamos por debajo del 2,4. Un peso muy inferior al del sector, que en términos de PIB estará rondando el 10% y en términos de población ocupada, pues no sé si el 6 o cosas así, ¿vale? Hay datos todavía peores. En la Fundación Laboral de la Construcción hemos llegado a gestionar planes de formación estatales de más de 40 millones de euros. El plan 2016, que es el último, tenía solamente 10 millones. Y el 33% de esos fondos ni siquiera se presentó ninguna entidad de formación, que están en crisis, por cierto. Viene dinero público y nadie se presenta. 33% se queda vacío. Y los que nos presentamos, que tenemos capacidad para hacer más, tampoco nos dejan hacer más. Algo está fallando. Y de los que se presentan, pues hay una agrupación de empresas que nunca han dado formación en construcción y rompen las estadísticas, es lo que ven en naranjas, con teleformación. Y son cursos transversales. No son cursos cualificantes para el personal de obra. Si miramos la otra iniciativa estrella, que es la formación de demanda, la formación bonificada, que todos les sonarán, todas las empresas disponen de un crédito para gastar en formación, pues nos encontramos que el número de empresas formadoras también ha bajado.
Ha bajado muchísimo, ¿vale? Y además con el agravante, de sobra conocido por los agentes sociales, de que las empresas más grandes sí forman, y además se gastan en el crédito, y las pequeñas forman, en general, algunas no, otras poco, y de todas formas, en todos los casos, la tasa de cobertura se queda en el 17%. Digo esto porque las empresas grandes, que son fundamentales en construcción, en general son las que gestionan las grandes obras. Pero los que realmente ejecutan las tareas a pie de obra suelen ser las pequeñas, que además se forman, como podemos ver, menos. Y si miramos en qué se forman, la lista es inmensa, es imposible mostrarla, pero con coger los 4 primeros ya es revelador. Más de la mitad de los fondos se dedican a prevención de riesgos laborales, cosa que nos parece fantástico. Lo primero, salvar vidas, no hay nada que objetar. Pero luego hay mucha formación que es transversal, como puede ser inglés, habilidades sociales y demás, que son necesarias, no vamos a decir tampoco que no. Pero echamos mucho de menos, esto es solo para el sector de construcción, la formación específica de los oficios de construcción. Y los dos que aparecen primero en el ranking, con porcentajes que, como se pueden imaginar, están por debajo del 2%, son, de hecho, formación de maquinaria transversal. Son la carretilla y la PEMP, la carretilla elevadora. Entonces, por ir cerrando mi intervención, mi resumen, hasta ahora son datos. Mi resumen sería que estamos en un sector en crecimiento y que demanda mano de obra y que tiene que ser cualificada y que no la estamos encontrando. Que tenemos una adecuada dotación de titulados universitarios y además con prestigio, por ahí nada que decir, pero un enorme déficit en formación profesional que se tiene que resolver desde el sistema educativo. Digo desde el sistema educativo porque actualmente tenemos un ministerio que es de educación y formación profesional. En otros países la formación profesional depende de otros ministerios. En algunos de educación, en otros de empleo, en otros de economía y competitividad. Da igual donde esté. Se tiene que resolver desde un primer momento inicial. Y desde luego las cifras de las tendencias indican que no se está arreglando, sino que se está empeorando en todos los sentidos, ¿vale? Como recomendaciones, pues en el ámbito universitario poco que decir. Quizás que las empresas y universidades trabajen más colaborativamente, sobre todo en innovación. No es tanto investigación científica. Si me oyera mi padre, que trabajó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero bueno, es más en la innovación, en llevar las nuevas tecnologías a las obras de construcción. Y en el ámbito FP, bajo mi punto de vista, hay dos necesidades muy claras. Una, hace falta una campaña de imagen del sector que lo haga atractivo para los jóvenes y añadiría, y para sus padres. Nos estamos encontrando en centros de FP, que la fundación los tiene, que hay chavales que quieren venir, pero los padres le dicen, buf, construcción no, quita, quita. Y hay que estimular una oferta formativa adecuada. Me consta que está por aquí un representante del ministerio. Por ejemplo, el título de maquinaria de operaciones y mantenimiento de maquinaria de construcción se ha eliminado y no se ha sustituido por nada de maquinaria. Hay que meter IoT, es Internet de las Cosas en inglés, hay que meter tecnología, hay que meter cosas que atraigan a los chavales. Hay que acercar las empresas a los IES para que estén más próximos a la realidad, para que los chavales vean una aplicabilidad instantánea y digamos, como cúspide de la pirámide, por supuesto, apostar por la FP dual y flexible. Y aunque no lo he puesto, y por la incorporación de la mujer. No hay motivos para que las mujeres se queden fuera de este sector, máxime cuando tenemos las necesidades que tenemos. Y en cuanto al ámbito de la formación profesional para el empleo, pues hemos recogido ahí unas cuantas ideas. Desde luego hay que hacer una campaña para dar a conocer los certificados de profesionalidad. La gente en la calle no sabe lo que son. Y el papelito, con que la gente viera el papelito, yo creo que sería suficiente. Porque el papelito es el mismo que el de mi título universitario. Empieza por el rey de España, Felipe VI, y en su nombre, el ministro o el consejero, ¿vale? Es oficial, vale para trabajar en Alemania, perfectamente. Hace falta urgentemente un plan de acreditación por competencias. Es más rápido, es más barato, es más efectivo. Es casi más de justicia social. O sea, hay que hacerlo ya. Hay que flexibilizar el contrato para la formación y el aprendizaje. Aquí hay una parte que pueden hacer ya los agentes sociales, y creo que están trabajando en ello, de rebajarlo a 6 meses, pero hay otra parte de adaptarlo a la singularidad de las obras de construcción. Cuando un chaval va a una fábrica, va a hacer todos los días lo mismo seguramente, y en el mismo sitio. En construcción no. Y no sabemos qué va a pasar dentro de 3 meses. Y si llueve hará unas cosas, y si no llueve hará otras cosas. Y necesitamos flexibilidad en la interpretación de este contrato.
Bajo mi punto de vista, también la ley de contratos del sector público ya no está centrada en el precio puro y duro. Hay aspectos sociales que se pueden incluir. Y yo abogaría porque se fomente la cualificación oficial de aquellos que están trabajando en las obras, que seguro que daría un impulso a la cualificación en el sector. Y por último, en cuanto a la formación profesional para el empleo en general, ahí hay un triángulo mágico, que es que tenemos que detectar muy bien qué necesita el sector. No vale hacer estimaciones así, grosso modo. Hay que hacer estudios. Y desde la Fundación estamos invirtiendo dinero a través del Observatorio de la Construcción. No sirve tampoco de nada si lo detectamos, pero el trabajador no lo sabe. Hay que hacer orientación profesional. Hay que llegar a los chavales y a los adultos y explicarles dónde están las oportunidades. Y por último, que la formación, la oferta formativa, se adecúe a esas necesidades. Y eso implica, entre otras cosas, que los servicios públicos de empleo o hagan todo ese trabajo previo o escuchen a los que lo estamos haciendo. Y por supuesto que se adapten a lo que viene, que es BIM, que es construcción sostenible, que es digitalización, y que esto no es capricho nuestro, es que esto viene de Europa. O sea, viene sí o sí por transposición de directivas. Y sin más, cierro mi intervención, que me he pasado quizás un segundillo. ¿Vale? Muchísimas gracias y creo que le toca a Ricardo. Bueno, pues hemos querido compartir este vídeo por un motivo fundamental, y es que con este vídeo dábamos comienzo una jornada que hicimos el año pasado, 2017, donde convocamos a todo el colectivo de instaladores, y conseguimos reunir en torno a 1000 instaladores en Madrid, con todo el sector y todos los diferentes colectivos que componen la cadena de valor del sector, las asociaciones empresariales y demás. Entonces, echando la vista atrás de lo que fue ese evento, y que de alguna forma fue el pistoletazo de salida del proyecto Aportando Profesionalidad, que viendo los datos de José Antonio, yo creo que lo arrancamos por inconsciencia. Si supiéramos todo cómo estaba realmente la situación del sector, yo creo que a lo mejor nos hubiéramos echado para atrás. Pero bueno, en aquel momento tuvimos una conversación con una persona fundamental para el proyecto, que fue Isabel Mereciano de Broseta, que hoy nos acompaña aquí, a la cual le contamos la idea y nos ayudó, junto con la gente de su equipo, en dar forma a este proyecto. Y este proyecto pues va dentro del ADN de Placo, que, como Víctor exponía en su exposición,
pues tiene que ver con nuestra estrategia de economía circular, que es como concebimos nuestra estrategia empresarial desde Placo y concebimos nuestro posicionamiento en el mercado, basado en 3 pilares fundamentales: el económico, social y medioambiental. Y eso es un poco lo que queremos transmitir al sector, la necesidad de hacer un sector económicamente más sostenible. Y de ahí pues nos pusimos el foco en la cadena de valor del sector. Yo creo que esta cadena de valor todos lo conocemos. Al final hay diferentes actores: tenemos el fabricante, tenemos el distribuidor, tenemos al instalador, tenemos al promotor, tenemos al constructor, al usuario. Fundamental la figura del prescriptor, el arquitecto, el estudio de ingeniería, y trabajamos en un marco todos que al final componen fundamentalmente políticas que emanan de empleo y políticas que emanan del Ministerio de Vivienda y Arquitectura, y que de alguna forma hoy también pretendemos conectar con el sistema de educación y formación profesional. Entonces, fundamental para nosotros en este proyecto era situarlo en el colectivo del instalador. El colectivo del instalador, por 3 palancas fundamentales que posiciona esa necesidad de cambio. Es decir, en un contexto como el que presentaba José Antonio, de evolución creciente del sector, es una pena que las empresas no puedan crecer más por falta de mano de obra, siendo un sector que viene de haber destruido miles de posiciones y miles de empleos. Entonces, es una cuestión fundamental el poder acercar todas las herramientas necesarias para que un sector que necesita mano de obra pueda incorporar a personas, y además teniendo en cuenta los datos de empleo que también nos presentaba José Antonio. La segunda necesidad del cambio son los materiales. Cada vez los materiales son más complejos. En estos años de crisis el sector ha cambiado radicalmente. Los materiales que antes se utilizaban en la edificación no son los que se utilizan ahora, y esos materiales son más complejos y necesitamos personas que sean capaces de instalar esos materiales. ¿Y por qué son más complejos los materiales? Pues son más complejos porque, afortunadamente para todos, tenemos un contexto en la normativa de la edificación que es mucho más exigente. Y es mucho más exigente porque necesitamos acercarnos a los retos energéticos que se nos presentan desde Europa, con las directivas de 2020. Necesitamos reducir el consumo de CO2 de los edificios, que es una de las fuentes de consumo principal. Es decir, nuestro modelo económico, en esa línea de trabajar en economía circular, como hemos dicho, necesita de la edificación fundamentalmente para cumplir muchos de sus objetivos. Y cada vez, afortunadamente, el propio usuario, que veíamos ahí el último de la cadena de valor, es más exigente. Yo creo que ya todos, yo creo que nos suena un poco el hecho de que nuestro edificio, cuando vayamos a comprar, pues que gaste poca luz, que me caliente con poca calefacción. Es decir, que yo creo que todos tenemos una conciencia social necesariamente a desarrollar también para conseguir estos objetivos. Por tanto, el sector es diferente y el sector necesita de esos cambios. Por situar un poco la situación del sector de los instaladores de placa y yeso laminado, tenemos 2 asociaciones de ámbito diferente, uno de ámbito estatal y otro de ámbito autonómico, en este caso preautonómico, que son ADIP, la Asociación de Instaladores de Placa y Yeso Laminado, a los cuales saludo, que están aquí presentes, y ADIPAES, que es la Asociación de Instaladores de Andalucía y Extremadura. Y bueno, pues a partir de ahí lo que tenemos es un compendio de diferentes tamaños de empresa que engloban a instaladores que se dedican a instalar los materiales en obra. Por eso decimos que el proyecto Aportando Profesionales es un proyecto sectorial. Es un proyecto sectorial porque es la cabeza tractora que ayuda al sector a dinamizar las herramientas adecuadas para ello, y es un sector que va en aras de dar ese impulso a la cualificación de aquellas personas que realizan el trabajo de instalador de placa y yeso laminado. Fundamentalmente los 2 objetivos en este contexto eran claros de definir. Eran, por uno, profesionalizar al colectivo de instaladores de placa y yeso laminado. Y al final, ¿qué es profesionalizar? Que es una palabra que casi engloba muchas cosas, pero para nosotros un matiz fundamental de ese objetivo era que ese profesional, esa persona que dice ser profesional, sea capaz de evidenciar que tiene un título o diploma que le acredita para ejercer un trabajo. Cosa que hoy, como hemos visto con la presentación de José Antonio, es francamente difícil que el colectivo de instaladores pueda acreditar esa cualificación. Y por otro lado, pues establecer los mecanismos necesarios para conectar la oferta educativa, la oferta formativa, con esas necesidades que vemos del tejido industrial
del tejido de las empresas de instalación de placa de yeso laminado, como mencionábamos anteriormente. Con esta definición clara de objetivos y en ese contexto claramente definido, definimos cuál es el marco en el que teníamos que trabajar. Y el marco, pues un poco lo que hemos citado hasta ahora, en este caso un poco profundizando ya más en el colectivo de los instaladores de placa de yeso laminado. Es decir, de la formación para el empleo emanan los certificados de profesionalidad y del sistema de formación, del sistema educativo, tenemos la formación profesional. En esta cualificación, pues en materia de formación para el empleo, tenemos un certificado de profesionalidad específico de instalador de placa de yeso laminado y falsos techos. Y en materia de formación profesional, pues hay un grado medio de técnico de decoración y rehabilitación de interior. Es decir, bueno, pues en materia de certificado existen estas 6 unidades de competencia que acompañan al certificado de profesionalidad con esa duración de 470 horas de formación teórica más 80 horas de formación práctica. Y por otro lado, pues un grado medio que habilita el técnico que es capaz de desarrollar o de moverse a diferentes 2-3 itinerarios formativos con salidas profesionales en diferentes oficios de la construcción. Uno de ellos es relacionado con la instalación de techos, de falsos techos y de placa de yeso laminado. Entonces, teniendo claro ese marco, nos pusimos a intentar catalizar esas acciones necesarias que fueran viables y que fueran necesarias para poder posibilitar cumplir esos dos objetivos. Por un lado, que los instaladores sean capaces, los que ya están trabajando a pie de obra, que sean capaces de acreditar su cualificación, y por otro lado, que esa necesidad de incorporación de mano de obra viniera de los sistemas, o bien de la formación reglada o bien de la formación para el empleo. El certificado de profesionalidad tiene 2 vías de consecución. Por un lado, los planes de acreditación de competencias que ya ha presentado José Antonio, de los cuales, para los que no estén muy familiarizados, hemos querido hacer un poco aquí la explicación del layout que tiene ese tipo de procedimientos. Es decir, al final un poco lo farragoso que comentaba José Antonio es que son procedimientos muy instrumentalizados y que necesitan una fase, yo creo, bastante compleja. Primero, que la comunidad autónoma lo convoque, que a partir del entendimiento de la comunidad autónoma de la necesidad de convocar ese procedimiento de acreditación de competencias, cuente con los asesores y evaluadores, que son las figuras que monitorizan ese procedimiento de acreditación de competencias, pues que cuente con asesores y evaluadores expertos de esa familia para poder desarrollar la convocatoria. Y a partir de ahí, pues es un procedimiento que para alguien que realmente es profesional, que alguien que realmente ha adquirido el conocimiento a través de su experiencia, pues es un procedimiento que sí que le permite de una manera fácil poder conseguir la titulación a través de una fase de asesoramiento donde principalmente va a aportar la documentación de su vida laboral y toda su experiencia desde el oficio que está llevando a cabo, y una evaluación donde a través de una entrevista, pues con un experto que es el evaluador, pues va a conseguir convencerle de que realmente a través de la experiencia ha conseguido esos conocimientos. José Antonio ha entrado en estos datos. Prácticamente insignificante la oferta de acreditaciones que ha habido en materia de edificación de obra civil. Por hacer un pequeño quick win, ¿no?, que se dice ahora, un hito un poco del cual nos podemos sentir un poco orgullosos, es que a través del proyecto Aportando Profesionalidad, en este año vamos a conseguir 274 plazas o convocatorias para instalador de placa de yeso laminado, con lo cual, bueno, pues es poco, pero estamos moviendo esa piedra tan pesada, la estamos empezando a mover, y esperemos que con jornadas como las de hoy pues podamos seguir desarrollando esta necesaria herramienta. En materia de formación para el empleo, bueno, pues sabéis que hay 4 vías de formación, y un poco lo que estamos intentando es poner en marcha estas 4 herramientas como fin principal para que esa oferta formativa del certificado de profesionalidad esté disponible en la mayoría de los territorios. Al final, el certificado de profesionalidad tiene un espacio muy importante que ya tanto Enrique como José Antonio han hablado, es decir, debe ser esa herramienta de inserción en un mercado de trabajo, tanto para aquellas personas que vienen de otros sectores y que quieren incorporarse al sector, en este caso de la construcción, como aquellas personas que abandonaron en su día el sistema educativo y que es su canal para poder incorporarse a un sector. En materia de formación profesional, pues un poco el enfoque del proyecto es básicamente cumplir estos 3 objetivos, es decir,
Este grado técnico de decoración y rehabilitación de interior al que hacíamos referencia es un grado que apenas se está impartiendo en unos 25 centros de formación profesional en todo el territorio. Entonces, bueno, pues hay poco, lo que tenemos que hacer es intentar maximizarlo. Es decir, hay que aprovechar esa oferta educativa que hay. Esa oferta educativa, la forma de maximizarla, pues es fundamentalmente garantizar que esos chicos y chicas que están actualmente estudiando un grado de FP se van a incorporar al mercado de trabajo y que se van a incorporar bien, porque van a ser los mejores embajadores para poder atraer a nuevos alumnos a los grados de formación profesional y a partir de ahí poder también dar visibilidad a la parte de educación y formación profesional y a los centros de que es necesario ampliar la oferta formativa. Tenemos que aportar visibilidad del sector para la ampliación de dicha oferta tanto a la administración como a familias. Creo que la parte de administración, jornadas como estas, yo creo que lo sitúan, pero es verdad que las familias todavía tenemos unos corsés sociales muy importantes en materia de formación profesional. Yo creo que en muchas familias que un chico o una chica diga que va a estudiar formación profesional, prácticamente la familia lo entiende como que abandona el sistema educativo y la formación profesional es parte del sistema educativo. Y tenemos que tener una realidad, el 50% del mercado de trabajo son puestos de formación profesional. Esa es una realidad y que España es el país de mayor tasa de sobrecualificación en puestos de trabajo, con lo cual tenemos un derroche de inversión en la formación y que muchas veces eso lo que hace es que tengamos muchos titulados universitarios frustrados y que al final terminan volviendo al sistema educativo a estudiar una formación profesional para poder insertarse en el mercado de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que todo eso es necesario darlo a conocer. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a los centros. Muchas veces los centros para impartir estos grados con esta escasa oferta tienen muchas dificultades. Pues tienen muchas dificultades porque son grados donde hay mucho consumo de material, donde los profesores estar al día de todo ese contexto de los nuevos materiales, de los nuevos requerimientos técnicos les cuesta mucho. Entonces yo creo que las empresas y el sector necesitamos acercarnos a esos grados. Entonces, bueno, con esos propósitos lanzamos el proyecto, con esos propósitos dimos a conocer lo que queríamos hacer a través de esta infografía y os quiero compartir con vosotros una rápida pincelada de cosas, de pequeños hitos que hemos hecho para intentar que tengamos un cierto contagio positivo de los avances y no perdernos un poco en esta pesadumbre que en esta primera parte de la jornada quizás estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, como hitos, pues conseguimos hacer a principio de año, un plan de acreditación de competencias por el cual 74 instaladores en Aragón ya tienen su certificado de profesionalidad conseguido a través de la acreditación de la experiencia. En Aragón también hemos conseguido habilitar 8 asesores y evaluadores y desde Placo, Asociación Empresarial ADIP de Instaladores de Placa, pues estamos pudiendo ofrecer esas figuras habilitantes para que las convocatorias tengan recursos para poder desarrollar esos procedimientos de acreditación de competencias. Tenemos en marcha ahora mismo un procedimiento de acreditación de competencias en la Comunidad Valenciana para 150 instaladores que están en fase ya para empezar la fase de evaluación. Hicimos un convenio con el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña por el cual toda la oferta formativa que hay de este grado en los centros de formación profesional de Cataluña ya es en modalidad dual. También en Cataluña se está lanzando la formación de asesor y evaluador habilitante para esos procedimientos de acreditación de competencias, para los cuales se ha firmado ya un convenio y para el mes de enero habrá una convocatoria de 50 plazas en Cataluña. En Andalucía, de la misma forma, también la comunidad para el lanzamiento de nuevas acreditaciones de competencias está habilitando nuevos asesores y evaluadores. Lanzamos en La Rosaleda un piloto de convertir un grado que ya se ofertaba en modalidad presencial en modalidad dual, con lo cual aquí tenemos un hito bastante importante y es que esa visibilidad de la dual ha duplicado la tasa de matriculaciones del grado, que venía teniendo en torno a 10-11 chavales matriculados. Este año están en 21 y además gente fuera de Málaga que se ha desplazado a Málaga a estudiar el grado. Y bueno, de ámbito estatal, pues mucha visibilidad intentamos darle a través de la Alianza para la Formación Profesional. Estamos dinamizando con las empresas del sector la posibilidad de que los alumnos que estudian la formación tengan las prácticas profesionales necesarias para titular. Estamos en algunas comunidades intentando revisar tanto la oferta formativa como los contenidos de la formación y la alianza con la Fundación Laboral, que yo creo que bueno, pues es fundamental
para poder trasladar todo esto a la cadena de valor. Y para cerrar, y un poco situando ya la mesa de debate que vamos a tener a continuación, nos gustaría compartir un poco las oportunidades, los aprendizajes y los retos que hemos visto en este camino que os contábamos cercano a los 2 años, para que fueran un poco el esquema fundamental de lo que vamos a discutir en la mesa de debate. Yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que hemos hecho como sector para intentar cambiar esa dinámica. Yo creo que venimos de un hábito muy estructurado donde tradicionalmente el sector se ha movido en incorporar gente de una manera muy rápida cuando ha tenido la necesidad, sin que la cualificación fuera una premisa fundamental en la inserción. Eso pensamos que hay que romperlo y hay que establecer los mecanismos de entrada a través de la formación. Yo creo que tenemos, y la jornada de hoy, volviendo a hacer referencia, es una imagen de ello, un sector concienciado, movilizado y sensibilizado. Es decir, hoy todos nos damos cita aquí porque nos preocupa este tema y queremos poner medios. Tenemos que trasladar los beneficios a la cadena de valor sectorial, es decir, desde esa cadena, desde ese usuario final hacia atrás. Yo creo que contar con profesionales que son capaces de trabajar bien, de acreditar su cualificación y darnos esa garantía del servicio que nos prestan debería ser fundamental para todos, debería ser una cuestión innegociable. Valorización de las ofertas de empleo y a su vez de los empleadores. Me quedo con una reflexión que el otro día nos trasladaba la directora general de formación profesional, doña Clara Sanz, en una reunión que tuvo con varias empresas que estamos trabajando en materia de formación profesional y dual. Es verdad que para valorizar ese estudiante que decide inscribirse en un grado de formación profesional contra viento y marea y contra la familia incluso, tiene que conseguir una oferta atractiva y que eso sea un poco el contagio. Pero también es verdad que si a la empresa que quiere contratar a ese chico de dual o a ese titulado de formación profesional no se le da valor como tal y el sector no le da valor, es muy difícil que esa empresa valore la posición, con lo cual necesitamos alinearnos en toda esa valorización de la oferta que damos. Yo creo que la mesa va a ser el foco y va a girar en torno a ella la discusión. Necesitamos aclarar algunos puntos de la normativa en base a todo este esquema y necesariamente tenemos que seguir trabajando en adaptar los contenidos actuales de los grados, es decir, que el sistema entre empresas, necesidades y sector educativo pues sea mucho más ágil en poder adecuar realmente las necesidades del sector. Así que sin más, decir que tenemos este correo de aportandoprofesionalidad.placo para cualquier duda que queráis transmitir y sin más voy a dar paso a la mesa de debate